Padre Santo, gracias por que una vez más podemos venir a ti, Señor, con la esperanza de que tú nos enseñes algo que sabes que tenemos que aprender. Señor, no permitas que sea yo, Señor, sino habla tú. Quítame a mí, Señor, y que las palabras que salgan de mi boca sean tuyas, Padre. Me someto a ti, Señor, y sometemos nuestro oído a ti, nuestro entendimiento, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, amén. Bienvenidos de nuevo a Sugar Hill Español. Mi nombre es Mauricio Meneses. Tengo el privilegio de ser el pastor para esta iglesia y estoy feliz de que estemos aquí juntos, listos para aprender de lo que el Señor tiene para nosotros. Terminamos una serie intensa pero corta que vamos a continuar en otra parte del año. Se llamaba Esclavos en Libertad. Y no pude resistir tomar un poquito de esa serie para ilustrar dónde quiero empezar, dónde quiero que empecemos en esta serie nueva. Esta serie nueva nos introduce a el camino hacia el domingo de resurrección o hacia la Semana Santa. Entonces vamos a estar por 3 domingos hablando de este tema, y la nueva serie se llama Porque Él vive. ¿Puede decir eso conmigo? Porque Él vive. Dios vive. Dios está vivo. Dios está en ti. Y Dios tiene un propósito para ti. El amor de Dios no es para condenarte. El amor de Dios no es para juzgarte. El amor y la gracia de Dios son para acercarte, para enseñarte, para formarte, para perfeccionarte, para hacer algo de ti que jamás conociste que era posible hacer. Y todo eso es posible gracias al amor de Dios. Dios envió a su Hijo, Dios soberano en el cielo, creador del universo, su Hijo Jesucristo, Dios entre nosotros, que fue enviado por el perdón de nuestros pecados para hacer el sacrificio último y máximo de todos y para todos, algo que tampoco pudimos haber conseguido por nosotros. La presencia de Dios hecha carne en medio de los humanos. Se despojó de quien era, de lo que tenía, para hacerse uno con nosotros y cargar nuestro pecado, para morir en la cruz del Calvario, para derramar cada gota de su sangre por el perdón de tus pecados, de tus faltas y las mías. Jesús, que no merecía nada de eso, escogió hacer eso por ti y por mí. Y cuando salió y cuando se fue en una nube, dijo: les dejo a alguien mejor, les dejo al Consolador, el Espíritu Santo de Dios. La presencia de Dios ya no entre nosotros, sino que en nosotros, dentro de nosotros, para que podamos hacer las mismas cosas que hizo Jesús. Estas son palabras de Jesús, no palabras mías. Las mismas cosas que hizo Jesús y aún cosas más grandes, por el poder del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Dentro de nosotros, ahí dentro de nosotros, en lo más escondido, con la intención de que se externalice. ¿Saben por qué es importante esta serie? ¿Saben por qué es importante hablar de estas cosas? Porque si tan solo nosotros pudiéramos vivir como creyentes, porque en Latinoamérica, en nuestro contexto, si tú le preguntaras a un grupo de este tamaño, no sé, 300 personas, si tú preguntas: ¿tú crees en Dios? Y no, olvídense que estamos en la iglesia. ¿Tú crees en Dios? Por supuesto. No importa qué trasfondo, en la mayoría católicos, en la mayoría, en otras iglesias, otras creencias, pero la mayoría, todos tenemos ese denominador común. Todos creemos en Dios. Pero el llamado del evangelio, no estoy hablando de una iglesia, sino del evangelio, de lo que leemos en la Biblia día a día, o lo que deberíamos estar leyendo en la Biblia día a día. Lo que dice, lo que fue plasmado en la vida de Jesús desde antes en el Antiguo Testamento que hemos estado estudiando, hasta el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. La intención es que nosotros nos acerquemos, de que nosotros creamos por esa redención, por ese regalo que recibimos de ser perdonados sin que nosotros lo mereciéramos. Dios desde el principio ha querido demostrarse a nosotros, empezando por la creación. ¿Qué Dios conoce usted que puede decir: hágase la luz? Y cuando ha terminado de decir hágase la luz, se hace la luz. Que se separen las aguas de lo seco y de la tierra, y en ese momento sucede. Que se separen los aves de los peces, y en ese momento sucede. Crea los cielos, las estrellas, el firmamento, la tierra, las montañas, las aves, las plantas.
todo el cosmos, un poder infinito de con el poder de su voz poder crear, con el soplo de su aliento poder dar vida a cuerpos inertes. En el caso del hombre y la mujer, cuando los creó. Y dice la Biblia que Él sopló aliento de vida sobre el cuerpo de Eva. De Él viene la vida, Él es la vida, Él es la sustancia de lo que somos, venimos de Él. Somos creación de Él, venimos y somos creados a su imagen y a su semejanza, y vamos hacia Él y vamos a regresar a Él. Y el llamado no es que tú creas en Dios, sino que le creas a Dios. Y eso te cambia de ser una persona que persigue una religión a una persona que tiene una relación. Porque en una relación tú no persigues. Porque si tú persigues es una relación tóxica, es una relación que tú vives, es una relación que tú experimentas, es una relación que tú gozas, que tú disfrutas, de la que tú anhelas, que la que quieres más día con día, de la que estás viviendo no solo en un enamoramiento, decir, ay, el Señor es tan bueno, porque ese romanticismo cristiano, sí, Él es bueno, pero no te quedes en lo romántico, tienes que profundizar a conocer quién Él es y qué quiere para ti. Porque lo romántico no te alcanza en los tiempos de prueba. Él es bueno porque Él es bueno, punto. Y Él te va a dar porque Él es bueno, punto. Y Él es porque Él es. ¿Se acuerdan lo que vimos? Yo soy. Ese es Dios. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu filtro? ¿Saben cuál es el problema del mundo ahorita? No son las tarifas, no son los taxes, no es el partido republicano, no es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no. Eso no es el problema en el mundo, y ni tampoco los héroes, el presidente de El Salvador, no es nada de eso. ¿Saben cuál es el problema del mundo? De que Dios vive y nosotros no lo creemos. Nosotros pensamos que quizá, y usted puede decir, no, pastor, yo sí creo. ¿En serio? ¿En serio tú crees? Pero tú me puedes decir que tú crees y yo te puedo creer, y tú lo puedes escribir en un poema si tú quieres, pero verdaderamente vives como si creyeras a Dios. Y para creerle a Dios tienes que creer en Dios. Reconoces su presencia, reconoces su poder y le haces caso a su palabra. Él está vivo, Él vive. Nuestra sociedad nada más lo conoce superficialmente, pero cuando pedimos queremos profundamente. Queremos recibir en la profundidad, queremos recibir en la abundancia, pero no lo queremos buscar y comprometernos nada más que en la superficie. No funciona así. ¿Saben qué se llama eso? Egocentrismo, egoísmo, narcisismo. ¿Qué tipo de vida es ese? Que vivamos de una manera en que todo sea para nosotros, cuando Dios ya nos dio absolutamente todo. Hay una canción que me recuerda a mi mamita, a mi abuelita, Lalita, murió hace varios años, como una mami para mí. Y siempre que yo estaba triste o que estaba como un niño, en esos momentos en que te sientes que nadie te ve, que nadie te quiere, yo creo que todavía nos sentimos así de repente como adultos, ¿no? Y yo no sé si ustedes se la saben o no, si son de antaño de iglesia de 20, 30 años, quizás se la conozcan, pero dice, porque Él vive, triunfaré mañana. ¿Se la saben? Porque Él vive, triunfaré mañana. Cante. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él.
Porque Él vive. Esa canción fue escrita en 1971. Ojo, escuchen bien, no se pierda esta parte. En medio de una época llena de agitaciones sociales y políticas. ¿Les suena conocido? Amenazas de guerras, traiciones a la confianza nacional y a la seguridad personal, asesinatos, drogadicción, tráfico de drogas y guerra. Todo eso monopolizaban los titulares de las noticias en 1971, 50 y tantos años. Fue en medio de ese tipo de incertidumbre que la certeza del señorío de Cristo resucitado sopló sobre nuestras vidas y mentes atribuladas una brisa fresca en el árido desierto. ¿Saben quién escribió ese review? El New York Post. Uno de los periódicos más grandes, lleno de conflictos y contradicciones en el mundo. En 1971, porque Él vive. Si no dijera ahí el año, yo hubiera pensado de que estaba hablando del 2025. Drogas, persecución, asesinatos, falta y lejanía de Dios. Conocer que Dios vive, saber que Él vive, creerle al que vive, es lo que este mundo necesita para hacer lo que Dios siempre quiso que fuera y lo que tú anhelas que sea. Quiero retomar el pasaje del domingo pasado. Ojo, hace 3,400 años fue este éxodo del pueblo de Israel. Ese es un aproximado. Y les voy a leer de nuevo el versículo de Éxodo 14 que a mí me pegó con todo el corazón y espero que a ti también te haya pegado. Moisés les dijo cuando estaban en esa tribulación, cuando venían los que estaban persiguiendo al pueblo de Israel, venía Egipto persiguiéndolos porque los habían dejado ir como esclavos. Entonces venían detrás de ellos y no, nos arrepentimos, mejor vamos para atrás. Los querían matar, el faraón los mandó y dijo no, vayan y tráiganlos. Y el pueblo se empezó a agitar, se empezó a poner nervioso porque el problema del que pensaron que ya era libre, otra vez los estaba acechando. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos pasado por eso. El problema del que ya habíamos sido libertados, otra vez nos acecha y nos agitamos y nos ponemos como el pueblo de Israel y dice Moisés, no tengan miedo, no tengan miedo. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo, no tengan miedo, porque el miedo consume, el miedo aprisiona, el miedo te esclaviza y el miedo no te deja entender y ver lo que Dios quiere que entiendas y veas. Porque el miedo es muy contrario a una de las descripciones de quién Dios es. Como siempre lo digo, Dios es ¿qué? Amor. Y esa clase de amor perfecto hecha fuera ¿qué? Entonces Moisés les dice, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los va a rescatar hoy. ¿Por qué oré hoy por los hombres y por las mujeres? Porque si Dios hoy nos dijera, esténse quietos, ¿quiénes podrían estarse quietos? Ahí la pelea, no, ¿dónde están los machetes? ¿Dónde están los palos? Agarramos, ahorita les damos esto, les damos por la torre. Y las mujeres, ay sí mi amor, anda, pero cuidado, ya viste. O hay unas mujeres que probablemente agarrarían el palo también y dirían, ¿dónde están? Vámonos. ¿Podríamos estarnos quietos? ¿Saben por qué no nos estamos quietos? Porque no conocemos al Dios que nos quiere libertar. Si supiéramos que ese Dios es el que dice aquí, el que Moisés les estaba diciendo, esos egipcios que ahora ven jamás los van a volver a ver. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. ¿El Señor quién? ¿Cuál Señor? ¿El Señor Girafales? ¿Don Ramón? ¿Qué Señor? ¿A quién te refieres? ¿Puedes estar tranquilo si no entiendes lo que te están queriendo decir? Por supuesto que no. Pero si tú conocieras a Dios
y reconocieras que los milagros que vives día a día, la misma habilidad de respirar y de abrir los ojos viene de Dios, entonces dirías, estamos bien. Dios viene, ahí está, Él tiene mi espalda, Él me va a defender, Él está conmigo y por eso no voy a tener miedo y me quedo tranquilo porque yo sé que no le puedo ayudar a Dios. ¿Tú sabes que no le puedes ayudar a Dios? A mí me cuesta. Me cuesta. Créame que si fuera por mí, esta iglesia ya tendríamos 5 extensiones en otras ciudades. Porque esa es mi naturaleza. Porque antes de ser pastor fui hombre de negocios. Y esa es la forma en que estoy cableado. Así me gusta hacer las cosas. Pero he tenido que esperar y estar quieto el tiempo perfecto del Señor. Tan perfecto así que alguien llegó y nos regaló un edificio. O sea, ¿qué más perfecto? ¿Qué más seña, no? De que ese es el momento. Entonces Moisés dice, no tengan miedo. Quédense tranquilos. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay muy pocas veces donde Dios le dice a su pueblo, los amo. Así como en el Nuevo Testamento, donde la gracia, la misericordia están 100% en la superficie porque Jesús vino. Después de 400 años de silencio, Dios manda lo mejor que tenía, a Jesucristo, para estar en medio de nosotros. Pero en el Antiguo Testamento, la forma en que Dios se comunicaba para decir te amo en la mayoría de casos, la expresión de amor de Dios para su gente en esos tiempos no era una expresión individual, porque recuerden, Jesús vino para que todo el que crea en Él, o sea, individuos, para que María, para que Mauricio, para que Laura, para que Sofía, para que Carlos, que cree en Él, no se pierda, sino que esta persona tenga vida eterna. Entonces, en este caso era más colectivo, porque no había todavía la presencia del Salvador. Era Dios, un hombre, que es el ejemplo, Dios, un hombre, y ese hombre hablando al pueblo. No había una comunicación directa con el pueblo, sino que Dios se comunicaba con el pueblo a través de Moisés, y después de Aarón y después de Josué. ¿Sí se acuerdan de la historia? Entonces, la forma en que Dios se comunicaba, la expresión de amor para su gente en esos tiempos no era individual, sino que tenía que ver con la presencia de Dios con ellos. Estaba ahí con ellos y sabían de que Moisés hablaba con él. La diferencia que ahora tenemos es que cuando Jesús estuvo aquí con nosotros, lo dije, cuando Él se fue, nos dejó al Espíritu Santo para que esté en nosotros, dentro de nosotros. Y esa es una diferencia grandísima. Hace toda la diferencia del mundo, porque ya no es una relación colectiva, hagan esto, sino que Él reconoce el valor de cada uno de nosotros como individuos, como hombres, como mujeres. Entonces, una de las formas más grandes en las que Dios comunicaba su amor era a través de la protección y del cuidado. Si tú no conoces a Dios y esto resuena contigo y esto es lo que tú necesitas hoy, si tú estás aquí y te sientes desprotegido, desprotegida, sin cuidado, hoy te quiero presentar a un Dios que está vivo y que te ama y que tiene un plan para tu vida. Y no lo digo nada más porque todo el mundo lo dice, sino que verdaderamente tiene un plan para ti, un plan mejor que cualquier cosa que se te pueda haber ocurrido a ti mismo, para ti mismo. Dios te quiere proteger, te quiere cuidar, así como el pueblo de Israel. Imagínense, la palabra de Dios dice que había una columna de fuego y una nube que los protegía del sol, y en la noche les daba luz la de fuego. Cuando estos egipcios venían para capturarlos, dice que estas columnas que iban delante de ellos se pasaron detrás de ellos. Imagínese usted la impresión de esta gente que ha conocido de Dios, pero no conocía a Dios y no le creía a Dios. De repente ve estas columnas, una nubesota inmensa, no sé qué tan grande tenía que haber sido porque no lo especifica, y otra de fuego, que como protección en ese momento de 1 millón y tantas de personas, se pasan para atrás de ellos para causar confusión entre los que los estaban persiguiendo y ellos que eran los perseguidos. En ese momento los que los querían alcanzar y los querían dañar no los podían ver. Eso aplica a ti y aplica a mí el día de hoy. Si tú crees, si tú te das cuenta, si tú aceptas que Dios está vivo, de que Dios puede hacer lo mismo por ti, que sea lo que te atribule, sea lo que te persiga, Él puede causar confusión a lo que te persigue, para que tú puedas estar tranquilo.
y Él es tu protector y quiere ser tu cuidador, pero para que eso suceda, tú tienes que creer, y la forma en creer es aceptando, reconociendo de que Él verdaderamente está vivo. ¿Sabes qué? Si tú crees, Él es Dios. Y si tú no crees, Él sigue siendo Dios. Que tú creas no le hace más Dios, pero que tú creas sí te hace a ti más cercano a ese propósito, a esa descripción de lo que Dios originalmente diseñó para que tú fueras. Entonces yo te digo lo que Moisés le dijo al pueblo, que Dios le dijo que les dijera. Yo te digo que me dijeras para que no te digan. No tengas miedo. ¿Sabe por qué no nos dejamos ir? ¿Sabe por qué no damos el control de nuestras finanzas a Dios? ¿Sabes por qué no entregamos el control de nuestra vida sentimental a Dios? Porque tenemos miedo. ¿De qué tenemos miedo? De que no sea lo que nosotros queremos. Señor, yo quiero un novio, pero tú quieres un galán acá y de repente te aparece un dientón y con barba de chino y dices, no, Señor. Si tú quieres un guapote, se le va a acabar. Y más si tú cocinas rico o él cocina rico, de repente le va a salir pancita y empiezan a salirle pelitos donde no salen pelos, y va a tener pelos en las orejas y nada arriba. Eso se acaba, es efímero. Pero ¿sabes qué no se acaba? El amor de Dios. Y la palabra de Dios no pasa, porque Dios era, es y va a ser para toda la eternidad. Y Él quiere ser tu protección, y Él quiere ser quien te cuida. Otra forma en que Dios proyectaba su amor para el pueblo de Israel, para su pueblo, y que lo hace al día de hoy, así como esa historia que te conté de cuando los egipcios estaban persiguiendo a los israelitas, esta canción de Porque Él vive, eso que pasó hace 3,400 años, la canción de Él vive en 1971, y lo que está pasando hoy en 2025, nada ha cambiado, porque los corazones siguen endurecidos. Nuestros corazones siguen optando por ser ciegos y por no ver que Dios verdaderamente está allá, está aquí en ustedes y está aquí. Ustedes saben lo que podríamos estar haciendo, lo que sería este mundo, si verdaderamente le creyéramos al Señor de que Él está con nosotros. Ustedes pueden imaginarse cómo sería nuestra vida. ¿Cómo cambiaría todo si verdaderamente creyéramos que porque Él vive podemos triunfar? Que porque Él vive podemos cancelar el temor. Que porque Él vive el futuro está seguro en las manos de quien lo diseñó. Tú no puedes ver el futuro, pero Él ya está allá. ¿Cómo no confiar en la persona que te hizo, en la persona que te diseñó, en la persona que te formó para ser quien tú eres? El Señor te puede usar tal cual tú eres. Yo siempre pensé, Señor, ¿por qué en la iglesia quieren que cambie y que sea otra persona y que no diga que y la lista de no? ¿Para qué me hiciste así entonces? La Biblia no es prohibición. La Biblia se trata de acción. Y cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios para tu vida, ¿qué crees que pasa naturalmente? Ya no tienes tiempo ni quieres hacer lo demás. Si nos dedicáramos a creerle al Señor y a entender de que nuestra vida vale más, como esa canción que cantábamos en esos tiempos, por Él, entonces entenderíamos de que las promesas y el pacto que Él hace con nosotros es de que cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores, aún entonces el Señor viene a nuestro rescate. Cuando esa columna de nube se puso detrás del pueblo de Israel y esa columna de fuego se puso detrás para protegerlos, y el Señor le dice a Moisés: levanta la vara que tienes en la mano y separa las aguas. Moisés tuvo que creerle a Dios, porque si no, qué ridículo iba a ser. Levanta la vara, y no le dijo yo voy a separar las aguas, dijo separa las aguas del Mar Rojo. Y dice que las aguas se separaron y que el pueblo de Israel cruzó en tierra seca. ¿Usted alguna vez ha estado en chanclas en arena mojada? ¿Cierto? ¿Usted cree que habrían tenido tiempo suficiente, fuerza suficiente para cruzar si no hubiera estado seco? Imagínense esas paredes de torre de agua,
Si usted no ha visto la película, esa caricatura del príncipe de Egipto, se lo recomiendo. Imagínese poder haber visto, yo no sé, los truenos reflejados en las columnas de agua, los peces nadando alrededor, pero no te mojaban. Y tú estabas caminando en tierra seca. ¿Podían entender ellos que Dios estaba vivo? Por supuesto, porque lo estaban viendo, lo estaban experimentando. Quizá tú no estás viendo columnas de agua y paredes de agua y los peces y los truenos reflejándose en el agua, pero estás vivo. Puedes respirar. Estás aquí en este país con oportunidades que no tenías en tu país antes. Dice que cuando el pueblo de Israel cruzó hacia el otro lado, se maravillaron de lo que Dios había hecho y creyeron que Dios era el Dios que Moisés decía que Él era, que Él era su Dios y quería ser su Dios. Ojo, pero ¿sabe cuánto les duró? ¿Sabe cuánto les tardó el reconocer que Dios era Dios? Cuando tuvieron que esperar. Cuando Moisés iba al monte y hablaba con Dios. Cuando Moisés iba al monte y Dios no respondía cuando querían respuesta. Cuando Moisés iba al monte y tenían que esperar. Cuando las cosas no pasaban como ellos querían que pasaran. Cuando comían lo mismo constantemente y se aburrían de lo mismo que Dios les estaba dando. Cuando dicen, es que en esa iglesia es que como que, no sé, como que el pastor es muy chistoso o como que no predica profundamente. ¿Saben qué hizo Dios? Les dio lo que estaban pidiendo, pero eso no los dejó de ser desobedientes. Las promesas y los pactos de Dios tienen todo que ver con ese versículo y esa promesa de que Dios te rescata aun cuando tú decides escuchar, aun cuando tú decides amar, y a los 3 días, cuando las cosas no pasan como tú quieres que pasen, empiezas a adorar a otros dioses como hizo el pueblo de Israel. Tú dices, pastor, yo quemé a la virgencita, yo quemé a los santos, al chancleto, yo los quemé a todos, o me deshice de ellos. Yo ya no tengo estatuas en mi casa, y lo digo con todo respeto, pero Dios es el único Dios. ¿Ok? Dios es el único Dios. No pierdas tiempo orando una estatua. Dios es el único Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo te dura a ti? Cuando alguien ora por ti y te hace sentir, ahora sí estoy recargado, vamos, me como el mundo en un taco, vamos con todo, y de repente, la vida te da 3 golpes y te quedas, no, mejor me voy a ir a trabajar, mejor voy a ir a ganar más dinero, mejor voy a seguir con mis amigos, mejor sigo con el abuso del licor, mejor le vuelvo a meter a la droga, mejor me voy con la querida, mejor me voy con el querido, mejor sigo viendo pornografía porque me relaja, mejor. Entonces de repente te vas con los otros dioses y con lo mismo que Dios te dio construyes otras cosas que te distraen de Él y alabas y adoras otras cosas. Entonces sí eres idólatra, sí somos idólatras. Pero el llamado del Señor es, aunque te equivoques, yo te voy a rescatar. Porque eso fue el principio de una travesía de 40 años. Y eso pasó al principio. Y el Señor sabía que iba a pasar en la manera que iba a pasar, porque Él mismo dijo, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Y sabe cómo dijo que se iba a exaltar su nombre? A través de los soldados de Faraón y de los carruajes de Faraón. Porque cuando ellos vieran lo que Dios podía hacer, entonces ellos también iban a creer en Dios. Eso quiere decir que hasta tus enemigos y los que te persiguen y lo que te persigue puede caer ante los pies de Dios. Y eso me lleva a la última, que es misericordia y perdón. Cuando Moisés les dicen, tranquilos, el Señor mismo, el Señor mismo peleará por ustedes. O sea que, ojo, ahí la gente estaba señalando a Moisés. Moisés, ¿por qué nos sacaste de ahí? Te dijimos que estábamos aquí tranquilos, que éramos mejor esclavos en Egipto que muertos en el desierto. ¿Para qué nos sacaste? En ese momento Moisés, hablando por Dios, porque Dios se lo había dicho, le dice, Dios mismo pelea por ustedes. Eso cambia todo. No es un hombre, no soy yo, no es un hombre carnal, imperfecto. Dios mismo, el Señor mismo peleará por ustedes. Entonces, yo no sé qué carga tengas hoy,
Pero lo cierto de todas estas cosas es que el pueblo de Dios y la forma en que Dios demostraba su amor en la mayoría de ocasiones tenía que ver la comunicación a través de un hombre. Dios cambió eso y trajo a nosotros un Salvador, que ya no era uno para todos, sino que uno para uno. Él murió por ti y dio su vida por ti para el perdón de tus pecados. La relación con todo el pueblo de forma colectiva la cambió en una relación donde si tú crees, Él te da salvación y vida eterna. La expresión de amor a través de muchos actos milagrosos se convierte en el mismo milagro de salvarte y rescatarte a ti de lo que tú eras para hacerte en lo que Él quiere que tú seas, convertirte en lo que Él quiere que tú seas. El rescate constante de situaciones amenazantes no tienen que ver con Dios, el Diosito del milagro, sino Dios, el Dios de la relación. Porque ¿qué crees? Cuando tú te acercas a Dios como el Dios de tu relación y la relación de Él contigo, las amenazas se reducen porque piensas mejor. Ya no te sometes, ya no te expones a situaciones amenazantes. Y Él te rescata en cada momento. La misericordia a pesar de la indiferencia, muchas veces lo menciona en estos pasajes. Dios quería acabar con el pueblo, deshacerse del pueblo, y la única forma en que podía ser satisfecho ese enojo de Dios era a través de la sangre de Jesucristo. Y Él envió a su Hijo para corregir ese mismo problema que nosotros ocasionamos. La constante lejanía de su pueblo de ese entonces es la constante lejanía de lo que nosotros vivimos el día de hoy. Hace 4500 años el mundo necesitaba un Salvador. Hoy, en 2025, el mundo necesita un Salvador. Tú necesitas a un Salvador. Si tú estás aquí hoy y has vivido o estás viviendo cualquiera de estas cosas que hablamos hoy y que vamos a hablar en las siguientes semanas, tú necesitas un Salvador y necesitas entregar tu vida al Señor Jesucristo. Nada va a cambiar hasta que algo cambie. Permite que ese cambio inicie por ahí. Cuando el pueblo le creía a Dios, cosas maravillosas sucedían. En la historia, y con esto cierro, de Juan el Bautista, cuando Jesús llegó demasiado tarde, Jesús se acercó a las que estaban llorando y le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Esa misma palabra aplica a ti. Deja de tener miedo, está tranquilo. Él pelea por ti, Él va delante de ti, Él te protege, Él te cubre, Él tiene misericordia y quiere perdonarte. Sus promesas y sus pactos nunca van a fallar y Él siempre va a protegerte y cuidarte. Padre Santo, gracias por ese tiempo de aprendizaje, Señor, en ti. Toca los corazones, Señor, de cada uno de los que estamos aquí y danos el convencimiento, Señor, de que en ti está la vida y todo lo que necesitamos, Señor, para lograr vivirla en la manera en que tú quieres que la vivamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.